gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. El país se ha llenado de acentos extraños. Los oímos en la calle, en los comercios, en los Uber. Se trata de nuestros sudacas, la nueva inmigración. Nuestro informe de hoy. Overwhelming our immigration system. Wie verhalten wir uns innerhalb Europas? Und da sagen wir, derjenige, der bei uns Asyl und Schutz beantragt, kann sich nicht das Land aussuchen. Se in Lussemburgo avete bisogno di nuova immigrazione, io in Italia preferisco aiutare gli italiani a tornare a fare. La creciente inmigración es un fenómeno internacional que mantiene en vilo a los gobiernos de las mayores potencias económicas y políticas del mundo. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, en este momento son 258 millones las personas que no viven en el lugar en el que nacieron. Millones de ellas huyen del hambre, la guerra o de contextos en los que el desarrollo de sus vidas y el de sus familias se vuelve insostenible. Uruguay no es ajeno a esta realidad. En el año 2009 fueron tramitadas 4.091 residencias y a fines del año pasado se tramitaron 15.494. Hace 10 años que el país revirtió su condición de país de emigrantes a país de inmigrantes. Analizaremos hoy qué trato da la sociedad uruguaya a estos inmigrantes, cómo se sienten ellos aquí, qué leyes los amparan y por qué eligen venir a Uruguay. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por nuestras redes sociales. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una cubana que vino de la isla a nuestro país y luego vamos a conversar con el demógrafo Martín Coljas. Bueno, soy de Cuba, de Santa Clara, tengo 51 años, vine en marzo, hace 1 año y 2 meses más o menos que estamos acá en Cuba, en Uruguay y en Cuba. Estamos en Uruguay. Yo y mi esposo nos decidimos venir para acá porque la situación económica no estaba muy buena allá y decidimos probar fortuna, como decimos acá nosotros los cubanos que llegamos a Uruguay. En ese momento uno de los países que daban libre visado y tenía como frontera para poder llegar acá era el Uruguay, que era el que estaban dando papeles y eso también se van comunicando unos con otros. Quedan más posibilidades en uno que en otro. Hicimos la travesía de Guyana, Habana, Guyana, de Guyana, Brasil y Brasil llegamos para acá. La travesía de Guyana en una guaguita, no sé cómo le llaman, más o menos de 8 plazas, como 18 horas por la selva. Fue un encuentro muy difícil porque no sabíamos nada de eso, que si ahora me dicen que lo tenga que volver a hacer, no lo hago. Ser emigrante para mí es una experiencia nueva, es volver a vivir, es aprender de ese otro país donde uno está, de todas sus culturas, de todas sus formas de ser, que hemos tenido que aprender hasta cambiar la forma de hablar de nosotros, que muchas palabras de nosotros son ofensas para ellos. Saber ser humilde, ¿ves? Porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar como en el sistema capitalista, de que la gente te exigen y uno trabaja y no sabe que tienes que, como es el trabajo tuyo, tienes que tratar de dar lo mejor de uno y nosotros los cubanos no estamos acostumbrados a eso. Y eso es, bueno, eso es en lo particular mío. Horas por la selva. Martín Coljas, gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Claro. Bueno, hablamos con Jorge Muiño. Él es director general de la oficina de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de ir a ella. Sí. ¿Cómo definirías la situación en la que estamos, en la que está el país respecto de la inmigración?
Bueno, en primer lugar, sí, y ya vinculado con el tape que aparecía, yo cuestionaría un poco la idea de que somos un país de inmigración, ahora, de que hemos pasado a ser un país de inmigración, o al menos matizaría un poco esa idea en el sentido de que también seguimos siendo un país de inmigración. Como que ahora hablamos de inmigración, sobre todo porque es muy visible, ¿no? Pero siempre fuimos inmigrantes, eso es como un problema, bueno, o una situación eso crónica, también, ¿no? Sí, eso también. En general la movilidad y la migración de personas en el mundo se ha incrementado también, no solo en este caso por factores de que Uruguay esté como en una situación, digamos, buena económicamente, sino que en realidad lo que está pasando es que situación de crisis humanitaria, en este caso en Venezuela, ¿no? Guerras, conflictos graves, han incrementado mucho la migración y sobre todo que determinados países de destino que son tradicionalmente receptores de migración, de migrantes, están cada vez más cerrados a la migración, caso de Estados Unidos, y eso hace que también las corrientes migratorias se reorienten al interior de la región. Y Uruguay a su vez tiene una política migratoria como que de bastante puertas abiertas, y al menos si se lo compara con lo que... digamos, en general la región sudamericana es como más de puertas abiertas, pero Uruguay dentro de Sudamérica también es un poco más excepcional y es todavía un poco más de puertas abiertas. Pero se nota porque hay más que hace un tiempo, sí, digamos. Claramente eso sí. Claramente se nota también en los números, pero no en una magnitud, digamos, tan considerable. Cuando miramos los datos de residencias que aparecían en el tape de 15.000 residencias, no quiere decir que sean 15.000 personas que se hayan radicado en 2018 en Uruguay, porque son personas que también pueden haber solicitado la residencia y que vivían hace tiempo en Uruguay. Por ejemplo, el caso de los migrantes peruanos que estaban hace muchos años en Uruguay, la aprobación en 2014 de la ley de 19254 que le da la residencia permanente a nacionales de países de estados parte o estados asociados al Mercosur, con la sola acreditación de la nacionalidad, también facilitó que accedieran a residencia permanente. O sea, normalmente los migrantes tienen que solicitar primero residencia temporal y después solicitan una residencia permanente. Esa primera residencia es por 2 años. Pero en este caso los sudamericanos tienen un tratamiento preferencial que ya se les da de primera la residencia permanente. Perdóname que te corté. Sí, a Jorge Muiño justamente lo que le preguntamos es si se podía considerar que Uruguay tiene una política migratoria. Nos dijo que sí, nos dio los por qué y nos explicó cuáles son los 3 pilares básicos en los que, bueno, justamente se basa esta política migratoria del Uruguay. La política migratoria está basada en institucionalidad y la tiene organismos que se encargan y que promueven, que se encargan de la tramitación de la residencia. Tiene un organismo que es interministerial, que es la Junta Nacional de Migraciones, la que está encargada de recomendar política pública al Poder Ejecutivo. Y después tiene acciones concretas que se basan en 3 principios básicos. Uno, la modernización tecnológica, otro, la simplificación administrativa y otro también el trabajo en perspectiva de derechos. Es trabajar de puertas abiertas, basándose en una política migratoria o inmigratoria segura, ordenada y regular, basada también en lo que nosotros adherimos a partir de diciembre en el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, ¿no? Los inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes vienen a nivel regional, ¿verdad? Cuando hablamos de nivel regional estamos hablando de Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, bueno, todo a nivel de Mercosur, por lo menos de este lado. A nivel extra-Mercosur, que eso es una competencia de la Dirección Nacional de Migraciones, es notoria que las residencias más solicitadas han sido las de los ciudadanos cubanos y dominicanos. Muchos de esos, tanto creo que el 75-80% ya tienen las residencias concedidas, los otros están tramitándola, pero ¿qué pasa? Cuando se inicia el trámite de residencia, tanto en Cancillería como en la Dirección Nacional de Migraciones, se le otorga una cédula provisoria. Y esa cédula provisoria lo hace estar de forma regular y en igual de condiciones que un nacional. Martín, me decías ahora que no es que podamos pretender aumentar nuestra población a partir de la inmigración, porque hay un balance entre las salidas y las entradas, ¿no? Sí, efectivamente, lo que pasó en estos últimos años es que si bien se aumentó la inmigración, aumentaron las corrientes inmigratorias, también ha aumentado la inmigración.
y ha bajado el retorno de uruguayos del exterior, que en realidad cuando cambió la tendencia migratoria fue más o menos en torno al año 2008, que apareció la crisis económica en España, sobre todo. Fue una crisis internacional, pero fue particularmente grave en España, que era el principal país de destino de los uruguayos, por lo menos de la inmigración reciente. Y ahí el fenómeno, sobre todo, fue el retorno de uruguayos que volvieron. Ese fenómeno de retorno en los últimos años ya se agotó, digamos, sigue habiendo siempre retorno, pero en un número mucho menos significativo. Y además, esas personas que retornaron a Uruguay, algunas de ellas, o bastantes, no lo tenemos cuantificado, no hay datos claros, muchas se volvieron a ir por las dificultades que encontraron a reintegrarse. Claro. Dificultades que en muchos casos son parecidas, son comunes, son similares a las que se encuentran los inmigrantes. Claro. ¿Algunas cifras? Sí, porque Muñoz comentaba allí cuáles son los principales países de donde están viniendo estos inmigrantes, y vamos a ahondar ahora un poquito con algunos datos estadísticos ofrecidos también por la propia Oficina de Asuntos Consulares. Podemos ver allí en la primera placa entonces, en la mayor cantidad de residencias tramitadas en el año 2018 fueron de personas venezolanas, efectivamente. Estos son datos, como les decía, proporcionados por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí vemos, ¿no? 5.448 residencias venezolanas tramitadas en 2018. Le sigue de lejos Brasil como segundo país con 1.880 y Argentina con 1.484. Después lo que es Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Ecuador por debajo de las 1.000. Y algo importante también es que lo de Venezuela es una tendencia que se mantiene hace años ya. Desde 2014 Venezuela se mantiene como primer país en materia de residencias tramitadas. Y de hecho desde 2014 a 2018 se tramitaron 11.605 residencias venezolanas. Tenemos por ahí una segunda placa que también es interesante ver qué pasa con respecto a la edad de estos inmigrantes. La mayoría de ellos tienen entre 18 y 60 años. Eso es lo que nos muestra entonces la segunda placa. Como podrán ver, es una franja etaria que parece bastante amplia, sí, pero lo importante a marcar con esto, lo que se destaca, son personas que vienen en edad activa, en edad de trabajar. Como muestra la gráfica ahí, las solicitudes tramitadas son 8.726, fueron de personas que tenían entre 18 y 60 años, 1.142 fueron para personas recién nacidas y hasta 13 años, 292 tenían entre 14 y 17 y 701 solicitantes más de 60 años, pero la mayoría de ellos en edad activa. Eso también, como ya hemos trabajado en otros programas, por ejemplo, el que nos centramos en el tema del BPS y todo lo que tiene que ver con la caja, ¿no?, de jubilaciones, podría llegar a traer ciertos beneficios, digamos. Tenemos una tercera placa, que es lo que sucede cuando los discriminamos por sexo. Bueno, ahí en realidad, como puede verse, no se destaca tanto que lleguen más hombres o más mujeres. Están casi mitad y mitad, ¿verdad? Tenemos 5.642 de las residencias tramitadas en 2018 fueron por hombres y 5.219 por mujeres. Bien. Sí, bien, muy bien. Nos vamos a la tanda y volvemos.